Buenos días, el día de hoy hablaremos del modelo de la memoria operativa. Mi grupo está conformado por Alejandra Dueñas, Madeline Salas y quien le habla, Gabriela Rodríguez. Modelo de memoria operativa. El modelo de memoria operativa desarrollado por Bartlett y Hills en 1974 no rechazaba de plano el modelo modal, que tuvo una reformulación del almacén a corto plazo. Asimismo, el modelo modal se asumía que el almacenamiento a corto plazo era una estructura de memoria unitaria de capacidad limitada, con una doble función de almacenamiento y de procesamiento de la información. Por lo tanto, dicho lo anterior, la memoria operativa hace referencia a la capacidad de procesamiento y almacenamiento de la información, que nos permite realizar cualquier tarea cognitiva compleja como lectura, pensamiento o el aprendizaje. En sus investigaciones, Bartlett y Hills partieron del modelo modal de que si el almacenamiento a corto plazo es una memoria de capacidad limitada, no estaría en condiciones de operar como la memoria de trabajo. Trabajaron en el paradigma experimental de la doble tarea, en la cual se le pide a un sujeto que resuelva dos tareas a la vez, la primera de carácter operativo y la segunda de carácter retentivo. Los hallazgos de Bartlett y Hirsch sobre la amplia gama de tareas primarias como razonamiento, comprensión y aprendizaje, que indican cuando el almacenamiento a corto plazo trabaja con una carga límite a su capacidad. Los componentes de la memoria operativa son bucle o lazo articulatorio, agenda visoespacial y el ejecutivo central, que serán explicados a continuación. Buenas tardes compañeros, ahora vamos a seguir con el lazo articulatorio. El lazo articulatorio es un sistema que captura del medio ambiente información exclusivamente lingüística. Un subsistema del lazo articulatorio es el almacén fonológico. Este es el encargado del mantenimiento de sonidos del habla. Este subsistema, al ponerse en acción con el acto de leer, codificará las palabras escritas bajo un formato de tipo fonológico. Además, esta información perdurará en la medida en que sean objeto de un proceso de repaso mental por medio del sistema articulatorio. Un ejemplo es cuando estamos charlando con algún amigo y comenzamos a debatir cuál es el mejor equipo de fútbol. Así que llevamos a colación una serie de datos que recordamos haber leído la semana pasada sobre una revista de deportes. Esto ha posibilitado la continuación de la charla. La información que fue emitida en el momento de la controversia va a ser convertida por el sistema de control articulatorio a un formato fonológico y los datos recordados desde el almacenamiento de largo plazo se van a activar temporalmente en el sistema de lazo articulatorio, manteniéndose allí en la medida de que sirvan con el propósito de la charla. Ahora bien, vamos a destacar 3 de los resultados experimentales sobre la caracterización teórica del lazo articulatorio. El primero es el efecto similitud fonológica. Esto nos dice que el porcentaje de recuerdo varía en función del tipo de similitud que guardan entre sí las palabras. Es decir, las palabras similares en sonido son más difíciles de recordar. En cambio, las palabras semánticamente semejantes, es decir, con un significado similar, van a ser más fáciles de recordar. Por ejemplo, se tienen dos grupos de palabras, unas fonológicamente semejantes, como es barco, parco y marco, otras semánticamente semejantes, amplio, extenso y vasto, y las que fueron más fáciles de recordar fueron las semánticamente semejantes al compartir un significado. El siguiente procedimiento experimental es el efecto de supresión articulatoria, que consiste en aprender una lista de palabras, pero a su vez debe pronunciar sonidos o palabras en relación con la tarea de aprendizaje. En este caso se nota un deterioro en el recuerdo, producto de la tarea de supresión articulatoria. Un ejemplo es que se le pide a la persona que se aprenda ciertas palabras, como puede ser papel, cuadro, ratón, mueble u otras, pero mientras lo hace debe repetir ítems irrelevantes durante el aprendizaje. Estos pueden ser como el cada vez que diga una palabra o bla bla. Luego se evidenciará que el recuerdo de las palabras que el participante debía aprenderse se va a ver deteriorado, y esto ocurre porque la articulación del material irrelevante impide el repaso subvocal.
Por último, tenemos el efecto de la longitud de las palabras, consiste en el repaso de los inputs por parte del sistema de control articulatorio. Este va a ser el factor determinante de su mantenimiento en el almacén fonológico. Es decir, el tiempo que demanda el proceso de pronunciar, de repasar el ítem que queremos aprendernos, va a depender de la longitud de este, es decir, de qué tan largo o corto sea. Un ejemplo puede ser cuando se nos pide que nos aprendamos palabras de 5 sílabas como universidad y computadora, a cuando nos piden que nos aprendamos palabras de 3 sílabas como extenso, comercio, o palabras de una sílaba como mar y luz. De seguro las que más vamos a recordar serán las últimas al ser más cortas. Para finalizar, se puede decir que el rol que el lazo articulatorio tendrá en el funcionamiento cognitivo ordinario sería el de intervenir en el aprendizaje de la lectura, la comprensión del lenguaje, la adquisición de vocabulario y entre otras áreas. La agenda visoespacial hace parte de la arquitectura de la memoria operativa. Es la encargada del procesamiento de información visual, ya sea generado por el sistema cognitivo como imágenes mentales o de la percepción visual del entorno que nos rodea. Paivo en 1969 en un estudio clásico demostró que las palabras que evocan imágenes mentales son más fácilmente aprendidas y recordadas. Shepard y Mester en 1971 en un experimento con 2 figuras dadas podían o no construir una versión rotada de la otra. Los sujetos tardaban en decidir si era la misma figura. Los resultados de los experimentos anteriormente mencionados llevaron a suponer que el procesamiento cognitivo humano conlleva algún tipo de participación de símbolos o representaciones mentales. Al momento de aprender las palabras mediante imaginación visual, la agenda se encuentra ocupada con la tarea de rastreo visual. Los recursos de procesamiento disponibles para la formación de imágenes disminuyen y, consecuentemente, hay un decremento del recuerdo. En lo referente al rol que la agenda visoespacial tendría en el funcionamiento cognitivo, podría decirse que la misma acepta la intervención de tareas que implican la manipulación de relaciones espaciales e imágenes mentales. El sistema ejecutivo central es el sistema encargado de administrar los recursos atencionales. Este sistema, por lo tanto, puede decidir qué actividades suprimir y a qué actividades darles prioridad. Un punto de vista funcional es el que planifica estrategias de procesamiento para aplicar a una tarea o a una acción, y el punto de vista fenoménico es aquel en el que se hacen las actividades conscientes. En un modelo teórico de memoria operativa, las funciones son llevadas a cabo por el sistema ejecutivo central. Cuando hay una lesión, puede verse afectada de manera significativa la memoria de trabajo. Por ejemplo, los sujetos con lesiones en el lóbulo frontal tienen incapacidad para controlar sus acciones, y los de Alzheimer en cierto nivel, no completamente. Ahora, comprendamos un poco mejor este tema. Nadie nace con las habilidades necesarias para hacer las cosas con éxito en este mundo rápido y complicado. Pero hay buenas noticias. Todos podemos aprender estas habilidades. Ellas forman una base para la autorregulación y desarrollar habilidades socioemocionales. Juntas, las 3 principales se llaman funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son 3 habilidades cognitivas: atención flexible, memoria operativa y control inhibitorio. Cuando suceden cosas complejas en nuestro alrededor, las funciones ejecutivas nos ayudan a permanecer en la tarea, hacer planes, fijar metas y llevarlas a cabo con éxito. Actúan como un policía de tráfico. Gestionan y coordinan muchas cosas a la vez intencionalmente. Es como ayudar a los conductores y peatones a mantenerse seguros y asegurarse de que obedezcan las reglas del tráfico. La atención flexible nos permite cambiar nuestra atención cuando es necesario, dirigiéndola a las tareas más importantes y manteniéndola mientras estamos trabajando en ellas. La atención flexible nos permite cambiar de enfoque rápidamente de una cosa a otra. La memoria operativa es la capacidad de recordar y utilizar información importante.
como las direcciones de conducción. La memoria operativa nos permite almacenar información importante para usarla cuando sea necesario. Control inhibitorio es la capacidad de parar y pensar antes de actuar. Nos ayuda a resistir los impulsos. Nos mantiene en la tarea. Y nos ayuda a establecer metas y llevarlas a cabo. Las funciones ejecutivas ayudan a los estudiantes a aprender y tener éxito en la escuela, resolver problemas de matemáticas, seguir instrucciones, leer, hacer deporte y la resolución de conflictos. Estas habilidades son para toda la vida y se utilizan todos los días, en la escuela, en el trabajo y en casa. Son una parte vital en la educación del niño en todos sus aspectos.